Buenas noches con todos. En esta oportunidad voy a tratar el tema fractura de tercio facial superior. Mi nombre es Juan Alan González Albarracín. Soy médico cirujano, doctor médico residente de cirugía de cabeza, cuello y maxilofacial en el Hospital Nacional de May. El concepto que tenemos para hablar de fractura de tercio superior facial se considera la la zona comprometida o comprendida, perdón, desde la inserción del cabello o punto triquium hasta los arcos supraorbitarios, ¿no? Como aquí podemos observar, eh, en una figura, digamos, de color rojo, tenemos en la figura uno eh, el tercio superior, luego del color morado tenemos al tercio medio y la mandíbula como tercio inferior. Luego tenemos considerar que el más frecuente presente en género masculino, en el 56,8% a 92,8%. La edad promedio es entre 24 y 51 años y los sitios de fracturas faciales son los más frecuentes: mandíbula, luego le sigue maxilar y órbita, luego hueso malar y por último tenemos al hueso frontal, ¿no? O seno frontal, que algunos lo denominan también. Eh, Tenemos que es de 2 a 4%, ¿no? Según el estudio realizado por Gómez y Rosselló, en este se puede observar eh, dos tablas, ¿no? En la que una tenemos a las fracturas faciales consultadas y en el segundo gráfico tenemos a las fracturas faciales operadas, ¿no? De huesos individuales. En este caso, hablando propiamente ya del seno frontal o del hueso frontal, tenemos que es justo concuerda con los sitios de fracturas, ¿no? Anteriormente mencionados, es 2 y 4%, ¿no? Igual siguen, digamos, siendo los menos consultados y operados también, estadísticamente hablando, ¿no? Luego tenemos eh, la etiología, ¿no? La etiología de este tipo de patología está dada por asaltos, siendo la más frecuente, o agresión por terceros, en un 44 a 61%. Luego tenemos a los accidentes de tránsito, 15,8% de casos, y las caídas eh, en un 15%, ¿no? También hay factores que influyen para la epidemiología de la fractura de los huesos faciales, ¿no? En este caso, como factores protectores, tenemos a los sistemas de resguardo vehicular, los airbags, los cascos, el equipo de protección en los deportes y la regulación de seguridad en los lugares de trabajo, ¿no? Y como factores de riesgo tenemos abuso de sustancia, violencia urbana o doméstica, el uso de vehículos, el aumento en uso de vehículos de todo terreno y los conflictos internacionales. Eh, Luego consideramos también la incidencia eh, de todas las fracturas de los huesos faciales. Tenemos, como ya lo había mencionado, la mandíbula, que es la más frecuentemente en porcentaje en todos los casos, tanto en deportes, caídas, asalto, ocupacionales, ¿sí? Es la más frecuente afectada. Y la menos afectada es el del seno frontal, ¿no? La fractura del seno frontal.
Importante también considerar la anatomía, saber que tenemos 5 huesos pares y 4 huesos impares. Hay 4 contrafuerzas verticales y 4 contrafuerzas horizontales. Y hablando propiamente del hueso frontal, una contrafuerza que es la barra frontal, ¿no? Aquí la vemos esquematizada en la figura B. La clasificación de fracturas de tercio superior. Tenemos fractura de tabla anterior de seno frontal, una depresión frontal, fractura de tabla posterior de seno frontal, una fuga de líquido cefalorraquídeo y, en cuanto a signos tardíos de fractura de seno frontal, mucocele o mucopiocele. Otros signos también presentes, en algunos casos, el sangrado intracraneal, la contusión cerebral y la neurocefalia. Luego tenemos la descripción de la fractura, ¿no? La fractura de tabla anterior de seno frontal aislada en un 51.8%, la fractura de tabla posterior de seno frontal aislada en 0.6%, siendo la menos frecuente. La combinación de ambas fracturas, tanto de pared anterior y posterior, en un 47.6%, y la lesión del conducto nasofrontal, que ocurre aproximadamente en el 70%. Importante a considerar, ¿no? Luego, aquí podemos observar una fractura de seno frontal. En la imagen A, un corte axial, donde nos muestra el compromiso de la tabla anterior y una, eh, digamos, dislocación mayor comparada con la del córtex, ¿no? En la figura B tenemos un corte axial, en este caso un paciente posoperado, bueno, el mismo paciente posoperado, después de una reducción con fijación interna, ¿no? Con este caso una malla. Y en la figura C tenemos una reconstrucción en 3D en el posoperatorio donde al mismo paciente lo podemos observar con fijación interna tanto de seno frontal como el piso de órbita, ¿no? Aquí consideramos los porcentajes de pacientes en los que presentan la semiología, siendo lo más frecuente el dolor, el edema y la laceración, ¿sí? Y los menos frecuentes el hematoma, el enfisema y la diplopia. Para diagnosticar este tipo de fracturas, tenemos que el gol estándar es una tomografía helicoidal multicorte con reconstrucción en 3D, ¿no? En caso de sospecha de fractura orbitaria, considerar una TEM de órbita con cortes helicoidales finos de 1.5 milímetros, ¿no? Siendo más finos los cortes, ¿no? Aquí tenemos en la figura A una reconstrucción de una tomografía, una reconstrucción en 3D, donde se observa el compromiso del seno frontal. Luego en la B tenemos un corte coronal y en la C un corte axial, ¿no? En todo se ve, digamos, el compromiso del seno frontal de la tabla anterior. Aquí, hablando más ya de complicaciones propias de una fractura de seno frontal, tenemos a fuga de líquido cefalorraquídeo, rinorrea, herniación cerebral y una infección intracraneal. Al lado derecho podemos observar una fractura de seno frontal, un corte axial, donde nos demuestra que no hay una fractura desplazada en la parte anterior y posterior, aunque sin embargo se observa una posificación, ¿no? Por debajo
de la tabla posterior del seno frontal. Ahí señalándolo con la flecha blanca, ¿no? Con lo que respecta al tratamiento, tenemos la elección del tratamiento se basa en tres variables: la cantidad de desplazamiento, la presencia de fuga de líquido suprarraquídeo y la integridad del sistema de flujo de salida nasofrontal. En caso de fractura de tabla anterior y aislada, las medidas para realizar un tratamiento quirúrgico son principalmente estéticas y sí es necesario operar cuando el desplazamiento de la rotura es de 4 a 5 milímetros o más, ¿no? En fractura de tabla posterior, el objetivo del tratamiento es aislar el contenido intracraneal del seno, desde el seno, y esto se hace mediante canalización. Las técnicas de reducción son varias. Con lo que respecta a tabla anterior, el uso de placas de titanio y tornillos, materiales que también se pueden usar: malla de titanio, implante de polietileno poroso y formas de poner el seno frontal. Aquí hablemos de los abordajes: el abordaje coronal, el abordaje endoscópico y la incisión axial abierta, ¿no? Supraciliar bilateral. A la hora de la tabla posterior con prendización, la extracción de toda la tabla posterior, el curetaje de toda la mucosa sinusal y la obliteración de ambos conductos debe ser completado, ¿no? También pueden ser necesarias reparaciones de la dura madre en caso estuviera comprometida y se utilizan diferentes materiales de obliteración como el antijeto de grasa, músculo y también la hidroxapatita de cemento o una combinación de eso, ¿no? Aquí podemos observar el abordaje coronal utilizado en, en el caso de del tratamiento quirúrgico de esta patología. Y aquí un poco de la bibliografía que usé para la exposición. Muchas gracias por su atención.